tardes, Chile. Bienvenidas y bienvenidos todos esta tarde. Espero que estén con mucha disposición y agradecida de tu flamante presentación, Cote. Vamos a dar inicio a esta masterclass para aprender un poquitito entre todas y llevarlas a un viaje súper entretenido al mundo jurídico, pero enfocado de una manera mucho más amable. Va a ser súper excitante, chicas, y espero que también lo disfruten la gente que lo va a ver en diferido más adelante. Voy a compartir. Vamos a empezar con esta charla que he titulado Del deber legal al valor cultural, transparencia y sostenibilidad para las empresas de todos los tamaños. Bien, he estructurado esta charla o esta conversación en 4 ejes de aprendizaje para la clase de hoy, que son los que están ahí. Primero, vamos a comenzar con la transparencia como motor de confianza y sostenibilidad. En segundo lugar, vamos a hablar de las prácticas concretas para integrar las estrategias ESG. En tercer lugar, vamos a hablar de la sostenibilidad desde el punto de vista humano, ¿ya? Como el factor humano social que a veces está descuidado. Por eso le puse ahí que es el eslabón olvidado de esta cadena productiva. Y finalmente tengo un cuarto eje que es cuándo y cómo comunicar tus avances en sostenibilidad. Bien, una breve referencia respecto a quién soy yo. Soy una mujer humana, gozadora, el placer es mi brújula y a esta edad he decidido que ya solo hago lo que disfruto, porque lo que nos suma no, ya no tiene cabida. Yo creo que después que uno pasa los 40, uno se replantea muchas cosas y tiene que cuidar su energía. Por esa razón es que solo hago lo que me produce placer. Soy mamá, soy esposa y soy abogada de profesión. Y hoy día mi mayor placer es acompañar a emprendimientos y empresas de todos los tamaños a transitar por este camino sostenible, por hacer más amable esta ruta empresarial y, bueno, asesoro haciendo los cambios necesarios para que puedan cumplir su propósito, generando con ello un triple impacto. Pasamos al primer pilar. Vamos a hablar aquí sobre transparencia como motor de confianza y sostenibilidad, pero antes me voy a parar un poquitito y les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que existe transparencia en nuestro país? Se pueden decir si no, levantar la manito, escribir algo en el chat. ¿Creen que hay transparencia como valor, como sea que ustedes creen que exista? Yo les puedo comentar que efectivamente hay, desde hace un tiempo, existe. Hay una ley que se creó para eso, la 20.285. Es una ley nueva que tiene aproximadamente 16 años de existencia. Y junto con esta ley se creó un organismo que es el único encargado de fiscalizar el cumplimiento de esta ley, que es el Consejo para la Transparencia. Y digo todo esto porque esta ley de transparencia como tal solo afecta al sector público, solo afecta a los organismos públicos de nuestro país. Por lo tanto, no es una obligación que afecta al empresariado hoy. La ley de transparencia no afecta de manera obligatoria a los emprendedores y a las empresas de todos los tamaños. Es una regulación que surgió por una necesidad y que se promulgó una ley que en definitiva vino a traer luz en aquellos sectores donde había opacidad dentro de la administración del Estado. Y había mucha opacidad hace 16 años atrás y muy atrás. Nadie sabía en qué se gastaban los dineros públicos, cuánto ganaba el presidente, cuánto ganaba un ministro, por qué se hacían estos viajes, por qué se hacían tales construcciones, por qué los proyectos. La ciudadanía no tenía control y no tenía conocimiento en dónde, cómo, cuándo y por qué se invertían estos recursos que son de todos los chilenos, ¿ya? Desde la promulgación de esa ley, hoy todos sabemos cuánto gana un presidente, cuánto gana un senador, cuánto gana un ministro, cuánto gana el director de un hospital, en qué se invierten los proyectos de NUNCESFAM. Es decir, sabemos todo, tenemos el derecho a saber todo lo que diga relación con la administración pública.
yo fui funcionaria pública muchos años, la mitad de mi carrera, como puse ahí en la presentación. Y eso me llevó a estar en distintos escenarios. Y bueno, vi muchas cosas y vi cómo también se implementaron muchas cosas en este sentido. Y como funcionaria pública, mi ámbito de privacidad es mucho más restringido que la privacidad que tiene una persona del mundo empresarial, ¿cierto? Sin embargo, hoy en día, con la evolución que ha presentado la responsabilidad social empresarial de los 80 y después la responsabilidad social corporativa de los 92.000, y toda esta evolución que ha tenido el empresariado, esta transparencia empieza a mutar un poco y a pasar su frontera hacia el mundo privado. Y hoy día no solo se habla de transparencia, sino que se habla de otro concepto que va un poquito de la mano, que es la integridad. Y es ahí donde los gobiernos corporativos de cada empresa están poniendo el foco. Y los primeros que han hecho estos cambios, te diría yo que es el rubro minero. Las empresas mineras, no sé si ustedes saben, hace mucho tiempo han decidido publicar sus memorias en forma anual, y hay ciertas grandes empresas, la papelera, etcétera, empresas grandes que publican una vez al año ciertos movimientos, lo que han hecho, el impacto social que han tenido, etcétera. Ahí hay una cultura de transparencia, quizás no como la entendemos con la ley y el sector público, no en un sentido de obligatoriedad, pero sí en un sentido colaborativo, de integridad, de transparencia, en fin. Habiendo aclarado este punto, para que sepan que la transparencia de manera obligatoria, y donde se fiscaliza y donde se sanciona es solo en el sector público, no así en nuestras empresas, ahora voy a hablar de este primer pilar. Bueno, entre paréntesis, si alguien tiene alguna duda. Mi querida eh, Vero, te han dejado ya mensajes. No sé ¿En si los serio? logras ver o yo te los puedo leer si tú quieres. Estamos seguros. Han estado bien prendidas. Me gusta mucho eso. Oye, no, no sé, yo, bueno, tú conoces mis limitaciones, Cote. No estoy viendo, no estoy viendo Sí, yo sé. las preguntas. Yo te voy a leer un poco los mensajes que bueno, te estuvieron respondiendo sobre lo que creían de la transparencia, que dicen que en Ya. general no mucho, poco, que había harto greenwashing, dicen por ahí. Y acá Francisca Bamonde dice, eso iba a decir, los privados no suelen practicar la transparencia, pero pedir información por transparencia no es un trámite fácil ni rápido. Hay información que sí es fácil acceso, pero mucha otra no tanto. Hasta ahí. Mira, súper súper interesante. La transparencia es un valor, ¿cierto? Yo creo que todas estamos de acuerdo, todas y todos estamos de acuerdo en que cuando a ti te dicen transparencia es una palabra positiva. No se te viene a la cabeza una acepción negativa, ¿cierto? Es Claro. algo positivo, no da pie a otra cosa. Y así todo, con ley de por medio, como dijo alguna persona por ahí, cuesta que esto ya lleva 16 años. O sea, internalizar una cultura dentro del aparataje público, una cultura organizacional, fue terrible. Yo estuve desde los primeros años que se promulgó la ley asesorando municipalidades en el sur, y el funcionario público antiguo no entendía por qué tenía que publicarse su sueldo, por qué tenía que publicarse las horas que trabajaba, por qué tenía que publicarse su profesión. Hoy es necesario eso, y eso es el desde. Lo primero, mira, las visualizaciones en los banners de transparencia institucional de los organismos públicos aumentó, no sé, de lo normal a un 600%. O sea, era tremenda la estadística que se levantó cuando se promulgó recién esta ley, porque todos querían ver cuánto ganaba Pepito, cuánto ganaba Juanito, cuánto ganaba el alcalde, qué se estaba haciendo con las plata. Hoy día el sueldo de un funcionario público ya dejó de ser tema. Ahí hemos evolucionado como sociedad. Hoy día el control social es lo que manda. Entonces hoy día la ciudadanía, ¿qué le interesa? ¿Dónde se están invirtiendo las platas? ¿Cuáles son los proyectos sociales de relevancia? En fin. Y si bien es cierto, que para la persona que preguntó que a veces es difícil acceder a ciertos temas, bueno, eso puede ser objeto de otra masterclass, pero hay materias que por obligación deben ser subidas una vez al mes en el banner institucional de todo organismo público. Se actualiza esa información.
Entonces significa en el fondo que cada organización, que cada organismo público se desnude una vez al mes y muestre todo, todo. Son como 13 ítems los que la ley obliga a publicar. Y eso se da porque todo cambia. Entonces, los 5 primeros días de cada mes, cada organismo público debe continuar actualizando, siempre, hasta el infinito. Esta ley ya se promulgó y de aquí para adelante la regla general es la publicidad. La excepción es el secreto. Lo que no está publicado, entonces puede ser objeto de consulta ciudadana. Y ahí es donde van las solicitudes de acceso a la información, donde yo pregunto, donde yo ingreso una solicitud y empiezo a preguntar cosas más específicas, ante lo cual el organismo público que sea me tiene que responder. Tiene que responder, hay plazos para eso y si no responde yo voy de amparo ante el Consejo para la Transparencia y sigo reclamando hasta que me den la información. No puede ser que no la den. Eso como regla. No sé, Cote, si han hecho otra pregunta o puedo continuar con la presentación. Y no hay más preguntas, Verito. Yo te aviso Ya, cualquier cosa. ya. Entonces, ahora que hice esas aclaraciones, vamos a movernos al mundo privado. ¿Por qué es importante hablar de transparencia en el mundo privado? ¿Qué creen ustedes? Lo primero a mí que se me viene a la cabeza y lo que destaco más importante es que te construye reputación, ¿cierto? Una empresa que sea capaz de revelar datos claros impulsa la credibilidad ante todos sus stakeholders. Los stakeholders son los colaboradores o todas las personas participantes dentro de tu empresa, que no solo son tus trabajadores o colaboradores, sino que son tus proveedores, tus clientes externos, los clientes internos, incluso los inversionistas. Entonces, cuando a ti te ven con una política de credibilidad, aumenta la confianza. Y si aumenta la confianza, probablemente aumente la inversión. Entonces, lo primero es que estamos construyendo reputación al revelar información que tú puedas, por supuesto, y que la pongas a disposición de tus stakeholders. Lo otro es que facilita la toma de decisiones internas. Compartir las métricas con el equipo y todo tipo de información promueve una responsabilidad colectiva y ayuda a que tú internalices esta cultura colaborativa de transparencia al interior de tus trabajadores. No sé si ustedes tienen el mismo concepto, pero la empresa antigua de los 80, de los 90, pensaba que hay cierto tipo de información que es confidencial y que solo el consejo directivo, el directorio, el gerente general tenía que saber, pero que no importaba que permeara más abajo en la cadena a los demás trabajadores, ¿cierto? Hoy día, porque eso es típico de una relación vertical, donde hay mucha jerarquía, donde hay mucha cadena de mando. Hoy día las grandes empresas y las más exitosas generalmente son muy jóvenes y ustedes ven que no hay jerarquía, que es como una relación horizontal. Sí, po. Y la transparencia, perdón, y la información se comparte, si la información es poder y te permite muchas cosas positivas. Entonces, el hecho de que tú involucres a tu trabajador con ciertas materias que ve tu empresa, sea cual sea tu empresa, hace que estos trabajadores estén comprometidos y sean más responsables con lo que hagan. Y finalmente, reduce riesgos. La transparencia reduce riesgos y previene las crisis. Anticipar y comunicar desviaciones o contratiempos evita rumores y pérdidas de confianza. ¿Ustedes se acuerdan del apagón que tuvimos en febrero pasado, donde nos quedamos sin luz y, bueno, hubo una empresa más afectada que otra, porque son varios distribuidores de la red eléctrica, pero Enel claramente pareciera ser que fue la empresa más afectada. Eh, ¿Ustedes vieron en televisión cuál fue el nivel de comunicación entre Enel, privado, el gobierno público, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles pública? Quedó la escoba. Quedó la escoba y adentro de Enel también quedó la escoba. Hubieron muchos despidos, en fin, ahí hubo información que no se traspasó, que no se compartió, que no hubo negligencia adentro de, bueno, también hay un ente público que no me acuerdo como la Coordinadora Eléctrica Nacional. El Coordinador Eléctrico Nacional tiene mucho que ver ahí, público también, se relaciona con el mundo privado y fue
terrible el nivel de desinformación que tuvo la ciudadanía, ¿cierto? Todo el mundo quería saber cuándo te devolvían la luz, hay siempre personas muy afectadas por esta dependencia eléctrica, en fin. Y ahí cobra relevancia entonces cómo transmitimos la información. ¿Qué creen que le pasó a Enel con la reputación? Se fue al suelo. Hubo un manejo de crisis ahí que no fue el adecuado. Bueno, tantas otras cosas que pasaron después. Ahí hay un pequeñito ejemplo de, digamos, de lo que puede suceder cuando no se hacen anticipaciones. Bien, si no hay preguntas, voy a pasar a nuestro segundo pilar de conversación, que son las prácticas concretas para integrar estrategias ESG en las empresas de todos los tamaños al día de hoy. Antes de meterme más al fondo del asunto, quisiera preguntarles si ustedes emplean los términos sustentabilidad y sostenibilidad como sinónimos, los andan hablando así muy sueltas por la vida, saben lo que significa, eh, son conceptos diferentes. ¿Qué creen ustedes? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo pero no es igual? ¿Pueden ser primos hermanos? Ahí ya te están No sé. respondiendo por el chat. Bernie dice son conceptos diferentes. Muy bien, es que ella vio mi publicación. Ah, muy matea ella, seguramente. A lo mejor podemos invitar a alguien a que abra micrófono. Ah, sí, pues, puede ser que alguien quiera conversar. Beatriz dice diferentes pero se relacionan. Verne dice la sustentabilidad está contenida dentro de la sostenibilidad. ¿Quién dijo eso? La Bernie, porque es muy matea. Porque muy matea, por supuesto. Así es, así es. Les voy a poner el mismo ejemplo que puse en una de mis publicaciones y que es gráfico de entender. Y es que la sustentabilidad a veces se confunde porque son expresiones que vienen que vienen del inglés, que provienen de muchas reuniones que se han dado en Naciones Unidas en comisiones particulares, eh, principalmente en la comisión Brundtland, por allá por el año 81, 87, donde desde esos años se ha estado empezando a hablar del cambio climático, de la pérdida de energía y de todos estos conceptos relacionados con el cuidado del medio ambiente. Y se empezaron a esbozar estos conceptos y al ser traducidos al español han provocado un poquito de confusión, pero en realidad son diferentes. La sustentabilidad, como muy bien lo dijo Bernie, tiene que ver solo con los factores ambientales, ¿ya? En cambio, la sostenibilidad es un paraguas mucho más amplio que engloba lo anterior. Entonces, la sustentabilidad tiene que ver, perdón, la sostenibilidad tiene que ver con esa capacidad que debemos tener los seres humanos de satisfacer nuestras necesidades, ¿cierto? Pero sin dejar de satisfacer las necesidades del futuro, de que las próximas generaciones tengan esa capacidad para satisfacer sus propias necesidades y que tengan recursos para ello. Entonces, en el ejemplo que di en esa publicación, yo ponía esta hermosa botella de una marca que amo, ¿cierto? Y esta botella, que es de PET reciclado, si yo la reutilizo, es sustentable, pero es sostenible si además de eso fue producida con bajo impacto, fue producida respetando los derechos laborales de los trabajadores y me genera además un valor agregado. ¿Ven la diferencia? Aquí hay un triple impacto. Bien, me salió como comercial. Ahora que tenemos más clara esta visión amplia, estos factores ESG obedecen a una traducción del inglés, Environmental, Social and Governance, que quiere decir factores ambientales, factores sociales y factores económicos o de gobernanza. Entonces, claramente es un paraguas mucho más grande, donde el factor ambiental es solo uno de estos pilares fundamentales. Y bajo este paraguas robusto, grande, que al parecer sostiene todo lo que a un ser humano le interesa respetar, el factor económico de una empresa, porque todos necesitamos dinero y queremos ganar dinero, el factor social, el respeto por las personas, tener propósito, el foco social, y el factor medioambiental, proteger la naturaleza y la única casa que tenemos hoy,
En eso siempre soy enfática. Tenemos un solo planeta, no tenemos otro. Creo que ni yo ni las que estamos acá tenemos el dinero para irnos a vivir a Marte en un futuro cercano. Entonces es la casa que tenemos y hay que cuidarla. Este paraguas amplio son las estrategias que hoy día conocemos como ESG y las estrategias que toda empresa moderna debe tener hoy para preservar el futuro. Y hoy día esta mirada que está siendo más sostenible y que pareciera ser que está siendo más amable con el planeta y con las personas, muchas empresas la están practicando, pero hay algunas que las practican de verdad y otras que las practican de mentira. Y ahí vamos a tocar un poquitito el greenwashing y otros temas. Entonces, ¿qué prácticas concretas nosotros podemos esbozar? Lo primero tiene relación con el gobierno corporativo. Lo que deberíamos hacer, aunque tengamos una empresa pequeña, es instalar un comité de sostenibilidad, o si no tenemos muchas personas, asignar un patrocinador ESG o un encargado de estos factores ESG. Podríamos también implementar un organigrama con roles y con responsabilidades claras para tener un conteo de cómo son estas decisiones ambientales, sociales o económicas que nosotros estamos llevando, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo como para aterrizar esto con una empresa. El Banco BCI creó un consejo de sostenibilidad que está integrado por directores y por las gerencias y cada trimestre publica decisiones clave en ese informe. Y eso lo sé porque lo publican. Más adelante vamos a hablar de las publicaciones. Lo publican, está a la vista. Ellos quieren contar que están haciendo las cosas bien. ¿Se entiende? Ahora, otro punto importante o estrategia para poner en práctica de esa relación con los reportes y con las métricas. Podemos adoptar modelos como el GRI o como el SAF para estructurar reportes anuales. O si no somos tan grandes, podemos definir KPIs claves específicos, pueden ser pocos, no sé, 3 KPIs generales y 3 que hablen de lo social, 3 que hablen de lo medioambiental. Va a depender, por supuesto, del rubro de la empresa. Puede ser una panadería, puede ser una empresa eh, que se dedique, me acordé de la Lorena Moraga, la empresa que se dedica a la creación de los snacks saludables, BRICS creo que se llama, Cote, ¿o no? No me acuerdo. Se llama Brixnack. Bricks Snack, sí. Es que es un muy buen ejemplo porque ella ha cuidado mucho su cadena de valor. Lorena ha cuidado mucho su cadena de valor y todo este circuito que ha construido me atrevería a decir que es 100% sostenible. Entonces, ahí hay un ejemplo. Y estos KPIs claves, como lo digo, tienen que tener relación con tu negocio, que pueden ser emisiones de CO2, o pueden ser horas de formación de tus trabajadores, o pueden ser un porcentaje de los proveedores que están siendo auditados en ciertas materias donde a ti te convenga que esos proveedores tengan una cadena de producción sustentable, ¿ya? Entonces es importante que no solo digas que tú eres sustentable o sostenible, sino que demuestres que lo eres con métricas, porque la sostenibilidad, todo esto que no es una moda, que siempre lo he dicho, tiene que ser una moda permanente. La sostenibilidad debe medirse como como cualquier índice, como cualquier otra materia. Y cuesta hoy día que eso sea internalizado dentro de una empresa. También voy a hablar de políticas de compras responsables, ¿cierto? Incluir cláusulas ESG en los contratos con los proveedores. Podemos elaborar un borrador de política de compras con 3 criterios sociales, como dije, y 3 ambientales, por ejemplo, aunque sea pequeño, que yo no sea una gran empresa, siempre podemos dar pequeños pasos de adaptación. Eso es súper importante. Y en conjunto con el crecimiento que sostenga la empresa, es que yo voy a mejorar estas estrategias o voy a ampliar estas estrategias. ¿Ya? Eso en cuanto a las políticas de compras responsables. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes conocen a la empresa
Patagonia, es una empresa certificada, ¿ve? Y una empresa de textil. Esta empresa exige a sus talleres de confección una certificación que se llama Fair Trade. Es una certificación, me imagino, en el rubro, súper acotado, pero exige a sus talleres esta certificación y además exige auditorías sociales bienales. O sea, es una empresa que se preocupa que esta cadena de valor venga completa. No se preocupa solo de lo que a ellos les corresponde hacer, sino que se preocupa de que estos proveedores también vengan del mundo sostenible. Es un poco lo que pasa con IKEA también, las que tuvimos la posibilidad de ir al encuentro el otro día en IKEA. Ellos se preocupan de que sus proveedores tengan ciertas certificaciones para que esta ruta, ¿no es cierto?, sea sostenible al 100% y te hagas llamar una empresa verde, una empresa eco. Entonces, ahí es donde existe o no el greenwashing, según tengas tú el cuidado eh, de dar este tipo de publicación o incluir este tipo de políticas. Y finalmente, la capacitación interna. Hay que diseñar módulos cortos sobre temas ESG que sean claves. Se puede calendarizar una hora de estos factores para hacer dinámicas con tu equipo y hacer más participativa esta internalización de esta cultura. Por ejemplo, Walmart Chile tiene internalizado dentro de sus reuniones de arranque semanal 10 minutos en sus reuniones de equipo y dentro de esos 10 minutos hablan y conversan y tratan estos temas que tengan relación con estos ejes, ¿ya? Eso lo incorporan como un hábito y sabemos todos que un hábito que está internalizado por 21 días ya se puede introducir dentro de una cultura organizacional. Uno mismo a veces para crearse un hábito necesita repetición, repetirlo por un mes, idealmente. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo es que tú puedes establecer una cultura organizacional con pequeños pasos. Y tomo lo que dije al principio de compartir esta información con los demás trabajadores o colaboradores, porque si no se producen estas instancias de colaboración y tú como CEO o como gerente o como dueño de una empresa quieres transitar este camino, si no haces esa comunicación como un efecto cascada hacia tus demás trabajadores, no vas a lograr una cohesión completa para cumplir esta meta, porque ser sostenibles no implica un cambio de la noche a la mañana. No es una carrera de los 100 metros planos, no es una cuestión que se agote, no es corto. Ser sostenible es una maratón, es una carrera de largo aliento. No es una, no es una actividad, una situación finita. Esto es un compromiso que tú adquieres y una vez que lo adquieres debes mantenerlo por siempre en el tiempo. Eso es ser sostenible hoy. Tener criterio, trabajar con integridad, ser responsable de lo que estás haciendo para mantenerte como tal. Entonces estas conductas tienen que producirse por siempre. Hasta ahí, Cote, ¿hay alguna pregunta? Nos pregunta, sino acotación, Beatriz dice Acotación. sobre las políticas de compra responsable. Sí, Sí, dice, es una certificación para promover un comercio más justo, transparentando la cadena productiva y comercialización. me encanta, muy buen, mejor dicho, imposible. Así es, pues. ¿No había más preguntas, Cote, para seguir? No, ya. Nuestro tercer eje es la sostenibilidad humana, que pareciera ser el eslabón olvidado, ¿cierto? Eh, Parte de trabajar una sostenibilidad consciente hoy día es preocuparse del factor social. Preocuparse del factor social implica muchas cosas. Si tu empresa tiene este propósito, tiene un propósito determinado, seguramente lo social va a salir solo. Y si tu propósito como empresa quizá no es tan social, tiene un foco más medioambiental o tiene un foco netamente económico, no tienes que olvidarte del factor social. El factor social serán tus trabajadores, entonces tendrás que cuidarlos.
aunque parezca lógico, tendrás que cumplir una normativa que en Chile es nuestro Código del Trabajo, tendrás que cumplir, y ese es el desde, ¿ah? El Código del Trabajo es un piso. De ahí parte todo. De ahí parte todo lo que uno considera normal dentro del respeto a los trabajadores y colaboradores. Un punto importante a considerar, el primero de ellos, es que esta sostenibilidad humana provoca bienestar y provoca retención del talento. Las prácticas de trabajo flexible, los espacios de escucha activa y los planes de carrera basados en valores van a provocar solo efectos positivos. Yo me acuerdo que en momentos de pandemia, no sé ustedes, estaba trabajando en un organismo público, estaba trabajando en el Consejo para la Transparencia y nos dieron teletrabajo a todos. Todo se cerró, todos nos fuimos a la casa, en fin. Pero nosotros teníamos instaurado el teletrabajo desde hace mucho tiempo atrás, por lo tanto, no fue ningún sufrimiento para nosotros ni ningún descubrimiento esa dinámica. Solo que ahora se extendió de lunes a viernes y lo hacíamos en el horario habitual, en fin. Habían funcionarios más antiguos que tenían pavor a esta medida porque pensaban de que las personas íbamos a hacer un mal uso de esa modalidad de trabajo. Y sabes que resultó ser, al menos en nuestro servicio, todo lo contrario, porque los índices de producción se elevaron. Tuvimos una carga de un 300% más que lo normal, porque las solicitudes de acceso a la información no eran escuchadas por los organismos públicos en ese momento debido a la contingencia y la ciudadanía necesitaba escuchar y saber muchas cosas. Era muy caótico todo, pero aún así, aún la sobrecarga de trabajo, que era muy superior a lo normal, nosotros supimos responder porque estábamos, ¿cómo se dice? Animados, estábamos... em, Sí, teníamos un incentivo, eso es, estábamos incentivados porque estábamos con nuestras familias, estábamos con nuestros hijos, teníamos la posibilidad de cuidar al adulto mayor o al enfermo que fuera, teníamos todos los sistemas, los mismos que teníamos en la oficina, los teníamos a disposición, hay una logística espectacular del consejo, debo decirlo, y seguimos trabajando de manera remota y se extendió por muchísimo, tanto así que entregamos un piso. Nosotros utilizamos 2 pisos en la calle Morandé y se entregó uno y nos quedamos solo con uno. Eso quiere decir, como sucedió también con otras empresas privadas, que el teletrabajo llegó para quedarse. Y eso remeció muchísimo la cultura organizacional dentro de las empresas privadas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay medidas que ciertamente van a provocar un impacto positivo en los trabajadores. Y eso los dueños de las empresas tienen que saber leerlo, tienen que, tienen que visualizar que se va a ganar más, incluso se va a facturar más haciendo ciertos ajustes que pueden ser muy simples, porque el teletrabajo te evita incluso el arriendo de una oficina, el teletrabajo te evita que se disparen las cuentas de internet, la luz, en fin, hay mucho aspecto positivo. Entonces, estas prácticas de trabajo flexibles, evidentemente, que van a provocar una retención del talento. Les doy un ejemplo. El Banco Santander, que tiene un objeto de negocio bien frío, un banco, y el nivel de estrés de los trabajadores, me imagino yo que ustedes sienten que es altísimo. ¿Qué hizo el Banco Santander? Implementó psicólogos internos gratuitos y de esa manera lograron reducir la rotación del personal en un 12%. Eso es importante para un banco. Entonces, cito como ejemplo, bueno, es una gran empresa, evidentemente Santander es un grupo económico gigante, pero hay un esfuerzo detrás, entonces ahí tenemos que se puede. Luego, la cultura organizacional resiliente, que lo que produce el fomento de la empatía y el manejo de conflictos a través de coaches internos o de mentores. Hay que darse el tiempo de escuchar a los trabajadores o los colaboradores y tal vez introducir dinámicas que permitan a los trabajadores exponer sus temores. Hay muchos trabajadores que en ciertas empresas trabajan con miedo. Entonces el clima organizacional, el clima laboral más bien, es súper tenso. Entonces, ¿qué trabajador va a producir
de manera fluida, no lo creo, con un mal clima. Otro punto importante dentro de este eje de sostenibilidad humana tiene que ver con la diversidad, con la equidad y con la inclusión. Medir brechas de género y diseñar rutas de promoción que sean equitativas y que den la posibilidad a hombres y mujeres de surgir. Les pongo un ejemplo. Sodimac publicó en su reporte del año 2024 un análisis de brechas de género y un roadmap de acciones concretas para trabajar de aquí en el futuro el tema de las brechas de género. Sodimac, una empresa súper conocida, una empresa privada que factura mucho, pero que le está dando un giro y que quiere poner este foco social en primer lugar. Y finalmente hablamos del sentido de propósito. Vincular el rol de cada colaborador con un impacto social o ambiental concreto. Les doy un ejemplo. El Sistema B es una empresa que la conocimos en la Escuela Mujer Sustentable. Sistema B conecta a cada colaborador con uno de ese, un objetivo de desarrollo sostenible. Y en su informe anual lo que hace es medir el grado de adhesión que ese trabajador tiene con ese objetivo. Me parece súper desafiante implementar en una empresa este tipo de práctica. Lo que podemos hacer en sencillo, si no somos una empresa grande, es, por ejemplo, invitar a cada equipo a escribir en un mural mi contribución al propósito de la empresa, al menos durante una semana. Darse el tiempo para hacer ese tipo de dinámica o ese tipo de ejercicio significa que la organización arriba está considerando el factor de la sostenibilidad en lo humano y en lo social. Bien, vamos a pasar al último Berito, punto. aquí tenemos un comentario. Fran dice Comenta. sobre el trabajo remoto, lamentablemente en 2025 hay estudios que dicen que 9 de cada 10 empresas han vuelto al trabajo 100% presencial o híbrido, pero con solo un día remoto. Sí, es verdad. El sector público le pasó eso. No, bueno, que ahí hay una idiosincrasia del funcionario público muy particular, a la cual no me voy a referir ahora, puede ser otro día, pero hay una idiosincrasia muy particular del funcionario público. No todos los servicios públicos, de hecho, estaban preparados para el teletrabajo en la época pandemia. Como yo estaba trabajando en el Consejo para la Transparencia y me dedicaba a sancionar jefes de servicio que no cumplían con la ley, me daba cuenta de que había muchas falencias, incluso al conectarse a una reunión por Zoom. No tenían, algunos, los más precarios, no tenían presupuesto para computadores, no tenían buen internet. Era terrible tratar de tomar declaraciones a distancia. Ahí tú ves que es verdad que no todo el mundo está preparado para el teletrabajo. En el mundo privado lo vi con mi marido. Él hasta los días de hoy está con teletrabajo. Hasta los días de hoy lo tengo en la casa todos los días, a menos que él salga a terreno. Bueno, ese es un ejemplo de una empresa privada que apostó por el teletrabajo y de alguna manera midió que eso hacía bien a los trabajadores. Mi marido igualmente sale a terreno, uno que otro día va a la oficina. Claro, hay un sistema híbrido que compensa. Lamentablemente, como comentaron ahí, no se produjo esa conversión de manera definitiva. Hay muchos factores en todo caso que tener en cuenta. Hay algunas empresas o organismos públicos que por la naturaleza de sus funciones no siempre pueden hacer teletrabajo, por eso pasó con el sector de salud. Es difícil que se pueda hacer teletrabajo. Si no hay otra pregunta, Cote, continúo. Continúa, por favor. Ya. Finalmente, el cuarto eje de esta charla dice relación con cuándo y cómo comunicar los avances en sostenibilidad. Hemos sabido, sobre todo las que estamos en comunidades de mujeres y en esta querida comunidad de Revista Deseo, que nos han dicho siempre que si no nos mostramos, no existimos. Visibilizarnos es fundamental. Lo dice la Cote cuando nos habla de marca personal y tantas otras personas que a lo largo de este último tiempo hemos escuchado. Tenemos que contar lo que estamos haciendo al mundo, ¿cierto? Y sobre todo cuando lo que estamos desarrollando aporta efectivamente a la construcción de un mundo mejor. Y eso
hay que visibilizarlo. Eso hay que informarlo. Y tiene que ver con la publicidad, tiene que ver con la transparencia, que no nos empieza de manera obligatoria, como lo dije en su momento, pero tiene que ver con esto de comunicarlo al mundo, de contarlo. Los canales a través de los cuales tú quieras publicar, los timing, eso hay que tener mucho ojo, los timing y los medios a través de los cuales lo vas a hacer, eso es estratégico. Tú verás si lo haces por tus redes sociales, hay empresas, emprendimientos o empresas grandes que quieren potenciar los beneficios de su estrategia a través de redes sociales solamente, otros utilizarán publicaciones en LinkedIn, otros lo harán a través de una newsletter con cierta periodicidad, etc. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que hacerlo de manera estratégica. Y lo primero que destaco acá son los hitos claves para comunicar, porque tampoco se trata de estar comunicando de una manera desordenada, sino que estratégica. Entonces, primero, no comuniques todo, sino que solo hitos claves en este ámbito. Por ejemplo, el lanzamiento de una política ESG o de un comité interno, o bien la obtención de certificaciones o de auditorías externas. Hay muchas empresas que son certificadas por normas ISO. Hay familias de normas ISO eh, que tienen que ver con la eficiencia energética, con el medio ambiente, con salud y desarrollo ocupacional, en fin. Y cuando tú tienes esta estrellita de certificación, aparte que tienes un plus, tienes que contarlo, es importante, porque, dicho sea de paso, todo lo que tiene que ver con la certificación de normas ISO es voluntaria en el ámbito privado. Tú no te certificas en ISO 9001 porque alguien te está obligando, ni en 18001, ni nada, ni en el grupo de normas de las 50.000 que tienen que ver con el cambio climático, ni en la 3262 que tiene que ver con la equidad de género y la compatibilidad de la vida laboral con la vida familiar. Todas esas certificaciones son voluntarias. Las empresas hoy día pagan a las casas certificadoras por tener ese sello. Entonces, esa es una conducta positiva, es una conducta voluntaria y que si tú lo haces con estrategia, tienes que saberlo comunicar. Eh, Eso en cuanto a los hitos clave. Luego tenemos que tienes que hacerlo a través de ciertos formatos efectivos, ¿cierto? Puede ser una infografía de un antes y un después. Puedes hacer microvideos con testimonios de colaboradores y de líderes cuando has pasado por un hito importante o por el mismo hecho de la certificación que comenté recién. Puedes hacerlo a través de una newsletter trimestral que destaque 3 aprendizajes y 3 próximos pasos que tú quieres abordar como empresario de tu área. En fin, el tema de los formatos es importante también porque es estratégico. Seguramente Bernie o tú que tienes, o tú, Cote, que tienes más experiencia en este mundo del marketing, podrás decir cuáles son los formatos más adecuados para una empresa o para otra. Pero hay que tener ojo con eso. La confianza, o perdón, las ventajas de la comunicación estratégica es algo que ya mencioné en algunas slides anteriores, y es que fortalece la confianza de los stakeholders y atrae inversión de impacto. Y lo más importante, y aquí quiero destacar, es que todo lo que tiene relación con este gran paraguas de la sostenibilidad siempre va a ser más beneficioso para el empresario que no beneficioso o que negativo. Es que no hay nada negativo. Por eso es que me apasiona hablar de esto, porque el avance en una carrera sostenible, el hecho de que las empresas quieran ser sostenibles hoy, es altamente positivo para ellos y para nosotros y para el planeta. Porque lo que haces tú al comunicar y al tomar como bandera esta estrategia ESG es que te vas a diferenciar como marca en mercados que hoy son altamente competitivos. Sabemos que hoy día hay competencia en todos lados, pero ¿dónde entonces me empiezo a diferenciar de a poquito? ¿Dónde? ¿Cómo? Esto es súper relevante porque va cobrando fuerza ahora recién. No es algo que hace 10 o 15 años cuando estudié un 10, no sé, cuando estudié un magíster y hablábamos de esto, nadie pescaba mucho con esta idea.
de que las empresas tenían que tener otro enfoque, de que las empresas tenían que tener un propósito, en fin. Creo yo que tiene muchas más ventajas que desventajas. Finalmente, una táctica bonus que puse aquí, que es crear un calendario de transparencia, con fechas de publicación y con responsables a cargo. Así conviertes la comunicación ESG en un hábito ineludible, en un hábito que ya se queda afianzado en la cultura organizacional de tu emprendimiento o empresa de aquí en más. Ahora me gustaría hacer una pequeña dinámica, muy corta, con nuestro propio Mintmeter Cote. Y es que escriban nomás en el chat qué escogerían ustedes. Yo les voy a plantear 3 escenarios con 3 empresas distintas. Un escenario A, que trata de una empresa con una alta rotación de personal y con rumores de maltrato. Luego tenemos un escenario B, con una empresa que tiene datos ambientales que al parecer son súper rimbombantes, pero cuya credibilidad externa no está muy buena, no está muy afirmada, es bastante bajita. Y finalmente un escenario C, con proveedores, con aparentemente buenos proveedores, pero sin criterios éticos muy claros. ¿Qué escogerían trabajar ustedes, chiquillas? Escriban, por favor. Pero la pregunta es, ¿dónde quisiéramos trabajar o Claro, ¿dónde le pondrían ojo? Eh, ¿En qué escenario? ¿Cuál de todos los ejemplos te merece a ti más cuidado? ¿Lo expliqué bien? Ya. gracias, sí. Cote, ¿hay algún comentario? Están empezando a llegar. Dicen, qué difícil. Eso es lo primero. Sí, sí, Súper sí, difícil, ¿viste? No, si están, claro, porque es como escoger dónde tú quisieras reparar el problema, claro. dónde quieres ir a resolver el problema, qué es lo más Sí, urgente porque entonces, ¿no? Aquí dice María Esther, dice, súper difícil, pero creo que la C. Hay otra sigue aquí, dijo, creo que A, primero desde casa. Bernie dice, está muy complicado, pero para decidir elijo el escenario A. La Marcia Caimán, que el A. Está ganando A hasta el momento. ¿Quién más? ¿Quién más? Hasta ahí, hasta el momento, no hay más respuestas. Me apunto al B, dice Isabel Riveros. greenwashing. Y saben que cuando estudié un apunte relacionado con este ejercicio hace un tiempo, resulta que para esto no hay respuestas correctas o incorrectas. Esto tiene que ver con que todo es importante, lamentablemente. Todo es importante dentro de una empresa. Y es también para darse cuenta de que este paraguas tan grande del que yo hablo, de la sostenibilidad, las 3 patas son fundamentales. Si tú cortas una, si tú le pones empeño en la una y dejas de ponerle foco a las otras, va a cojear esa mesa. En el fondo esa es la conclusión. Y además, cada empresa tiene que ver elaborado un traje a su medida, en el fondo, hablando de una asesoría, hablando de un plan de acción para empezar a ponerse las pilas y hacer un cambio sustantivo. Eso tiene que ver con la creación de un traje a la medida y con el rubro de cada empresa. Nuevamente traigo a colación la empresa de la Lorena Moraga y también Temauquel, la creación de nuestra querida Andrea. Tú sabes que ambas, que tienen rubros totalmente distintos, te estoy hablando de una empresa que es creadora de un software de lead y una empresa que tiene que ver con la fabricación de snacks mega saludables. Pero hay foco social en ambas, porque los frutos nativos que recoge Andrea son extraídos a mano. Hay un grupo de mujeres o de personas que los recolecta. Hay un tratamiento, hay una verificación de una cadena de proveedores que se siguen. Y por otro lado, Lorena Sorpresa también hace lo mismo. Entonces, es, eh, es altamente importante los 3 factores, en el fondo. El factor económico, que tiene que ver
con cuánto vamos a facturar, por cierto que es importante porque es lo que le da oxígeno a la empresa. Toda empresa necesita facturar y para cumplir el propósito también. O sea, todo está totalmente integrado. Esa es la magia un poco de trabajar de manera sostenible. Entonces, finalmente, el ejercicio era ese. No, todo es importante, chicas. Creo que las dejé peor porque es un dolor de cabeza. Pero todo merece la misma importancia. ¿Alguien quiere hacer otro comentario antes de la despedida final, chiquillas? Hay que ponerle mucho corazón a esta maratón. Uno escoge este camino y es de largo aliento, como dije, pero es la forma más efectiva de contribuir a un empresariado más consciente, que es mi visión un poco y es mi propósito poder colaborar con que cada empresa ojalá siempre esté produciendo un triple impacto. Gracias, Vero. Yo les quiero alentar si hay alguien que quiera abrir el micrófono por mientras la Vero nos deja sus credenciales. Por aquí, María Esther, de nuevo. Oye, agradecer a la Vero, agradecerte, Cote, también por estas instancias. Súper interesante, Vero, se mezclan mucho los temas. Yo, bueno, ahí me aprovecho de presentar un poco. Tengo una consultora de gestión de personas, en donde mi socia particularmente ha venido tratando esta temática desde que comenzamos hace casi 10 años. Y quiero aprovechar de pasar el dato económico, que el próximo jueves 4 de septiembre vamos a estar con la Vero y con la Vivi en un conversatorio. Entonces, para que, como estamos en los grupos, hoy día creo que dejé enviar la invitación, se puedan inscribir. Va a estar súper interesante porque se hace esta mezcla real desde la experiencia con la Vivi, desde el hacer el negocio de parte de nosotros y desde el marco legal con la Vero. Así que muy, muy agradecida de esta instancia. Muchas gracias. Ay, gracias a ti, María Esther, por participar. Es un tema, bueno, a mí me parece muy entretenido, muy apasionante, pero es largo. Esto es una pincelada que en 50 minutos es difícil profundizar y que guarde relación, como les dije, con el propósito que tenga cada empresa o emprendimiento, con el enfoque que se quiera dar Mm. y con esta construcción del traje a medida para que sea cómodo para el empresario o para el emprendedor. Entonces, es difícil profundizar, pero em, crear conciencia y tener un bagaje general creo que igualmente es importante. Muchas gracias. Vero, vamos a dejar tu link en los comentarios, o sea, aquí en el chat de Encuadrado. Cuéntales un poquito ¿Ya? sobre eso a las chicas. Bueno, Encuadrado es una plataforma de agendamiento y pago donde están ahí singularizados cada uno de mis servicios en las distintas áreas, tanto en transparencia como en sostenibilidad y en materias medioambientales. Y están descritos los servicios que se quisieran tomar como empresas y más que todo para que difundan eh, lo que hago, yo creo, y eso me interesa. Bueno, por cierto que contraten los servicios, pero la difusión hoy día para mí cobra mucha relevancia. Entonces, como que hay gente que tiene muchos contactos a ese nivel, quizás el boca a boca haga lo suyo. Pero para que sepan que estoy en esta plataforma de agendamiento y pago, que es Encuadrado, que es muy cómoda por lo demás, porque lo hace toda esa plataforma, es fácil trabajar ahí. Y ahí aparecen algunos servicios más detallados. Eso. Maravilloso, ahí dejamos todo. Yo solamente agradecerte también, hacer como ponerle comillas a esto de comunicar estas prácticas que pueden ya estar sucediendo dentro de sus negocios. Podemos hacer negocios hasta de una sola persona y tener buenas prácticas. Es Sí, importante identificarlas porque de alguna manera, así como muchas empresas buscan proveedores, que podemos ser nosotras, cualquiera de nosotras, con buenas prácticas, si ellos no saben que las estamos haciendo, no somos candidatos. En cambio, si correcto. nosotros las comunicamos en los lugares donde ellos están, podemos inmediatamente hacer match. Esto es como, debería haber un Tinder de sostenibilidad, mi querida Vero.
Sí, sí, totalmente, sí. Hace poco conocí una plataforma de economía circular fundada por tres chiquillos muy jóvenes que se llama Ecoru. Está en Instagram, es muy interesante. Hace esa puesta en valor de distintos emprendedores y empresarios. La conocí hace poco. Y lo otro también, tomando tus palabras, mira, yo les aseguro que si ustedes hacen un examen interno de sus emprendimientos o de sus empresas, ya van a tener prácticas sostenibles implementadas sin darse cuenta. Le pasó a nuestra querida Paola Rosas de Tetería Camelia cuando se ganó un fondo concursal, un Cercotec, que es un sello, perdón, es un sello, el sello sustentable, perdón, en su máxima categoría en Cercotec. Y eso es un proceso de meses donde a ti te van a visitar, te van a auditar y, y van a verificar que en definitiva tú cumplas con los requisitos para esa categoría. Y muchos de ellos, ella se dio cuenta que los cumplí. La mayoría tenía relación con sus trabajadores. Ahí el foco social, bueno, Tetería Camelia tiene un foco social muy grande, por lo que hace, por su propósito, por la forma como contrata a la gente, en fin. Eh, y yo creo que lo mismo le puede pasar a ustedes, por el análisis o autoanálisis que se haga de cómo están haciendo las cosas, en fin. Bueno, es parte de contribuir a un mundo más amable, básico por lo demás, pero un mundo más amable, más sostenible. Muchas gracias. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Vamos a cerrar esta sesión. Nosotros nos volvemos a reunir en una próxima charla de mujeres especialistas de deseo, a estas grandes líderes que tenemos por ustedes. Y muchas gracias por conectarse. Nos vemos y esta charla Gracias queda a en YouTube ustedes. para que la puedan seguir viendo. ¿Verdad? Sí, porque de repente puede ser mucha información y verla con más tranquilidad por. Un abrazo a todas, un abrazo a todas. Muchas gracias por Gracias, conectarse el Vero. día de hoy. Nos vemos.